Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de CODECIN, quiero darles las gracias por atender nuestra invitación a un tema muy importante no únicamente para CODECIN, no únicamente para la comunidad médica, sino para Sinaloa. Pero antes que nada quiero agradecer la presencia de la primera dama del Estado, la señora Sofía Carlón, por acompañarnos esta mañana. Sofía, bienvenida, muchísimas gracias, nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Nos acompaña también el doctor Ernesto Echeverría, secretario de Salud del Estado. Ernesto, bienvenido. También, por supuesto, a nuestro invitado, al conferencista, a Enrique Ruelas, que en varias ocasiones hemos platicado, hemos tenido el privilegio de que nos esté asesorando en este tema, que obviamente hay mucho que platicar, está con nosotros. También a la doctora Gladys Fava, que nos acompaña, que viene del Instituto Nacional de la Salud. Bienvenido, Enrique, y doctora, que no la veo, pero ahorita nos va a acompañar. Dentro del marco de la Alianza por la Competitividad, la Salud, la sustentabilidad ambiental, la educación, el sistema de derecho y la investigación son temas muy importantes. Nosotros no somos los expertos, pero sí sabemos que tenemos que cambiar la visión de la estrategia de salud para el Estado en los próximos años. Así es que, sin más preámbulo, agradezco su presencia y estoy seguro que la próxima hora y media va a ser muy enriquecedora para todos nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí y acompañarnos. A continuación, el doctor Lauro Melendres Parra, presidente del Comité de Salud de la Alianza por la Competitividad, compartirá el mensaje Salud para la Competitividad. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, colegas. Yo soy médico, empresario, pero todavía me acuerdo de mis tiempos de médico. Me da mucho gusto que nos acompañen, señora secretario. El día de hoy, pues, tenemos el privilegio de tener una autoridad internacional en el tema de salud y pues, esperemos que sea de su agrado lo que nos va a compartir. Quiero comentarles el motivo de por qué CODECIN está en los temas de salud. CODECIN, como la mayoría de ustedes sabrán, pues tiene como objetivo promover el desarrollo económico de Sinaloa en colaboración con el gobierno. En el CODECIN participamos ciudadanos sin salario alguno, donamos nuestro tiempo para trabajar con 4 o 5 secretarios del gobierno del Estado y con los ayuntamientos, buscando la mejora en el desarrollo económico para mejorar la calidad de vida de los sinaloenses. Es lo que nos tiene en CODECIN. A través de los años, CODECIN estuvo haciendo estudios, diagnósticos, y llegamos a una conclusión donde nos dice que debemos de trabajar en los ejes transversales que sostienen a las comunidades, a las naciones, a los estados, y en ese eje está la salud, está marco legal, sistema de derecho, educación, ciencia y tecnología, la sustentabilidad ambiental. El caso es que a mí me tocó, por ser el único médico en el CODECIN, presidir la Comisión de Salud, y eso pues, me dio el privilegio. El reto de esta comisión pues, es trabajar con todos los actores de la comunidad, sobre todo ustedes como médicos, algunos que practican en el ámbito privado, y muchos de ustedes son funcionarios públicos o trabajan en instituciones que son los que están administrando la salud en estos tiempos,
y con las autoridades del gobierno, ¿no? Secretaría de Salud, directores. El reto es romper paradigmas. Se dice que el país en su modelo administra más la enfermedad que la salud. Como paradigma queremos romper ese paradigma y crear otro donde administremos, lo que tenemos administra la enfermedad, perdón, y el reto sería llegar a un paradigma que administre la salud. Y para eso pues hay que trabajar en conjunto todos los actores, autoridades, las universidades que forman médicos, científicos que participan en lo que es la salud y ponernos de acuerdo para trabajar en un plan de largo plazo. En este caso estamos proponiendo 25 años. Y obviamente pues, no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo ahorita, pero sí empezar a dar pasos cortos, dice el doctor Enrique Ruelas, con visión larga, ¿no? Y eso es mucho orientado a robarle los pacientes a las camas de hospital desde la prevención. Y en lo que hemos empezado a trabajar ya es en la prevención de la obesidad, por ejemplo, que es la madre de muchas enfermedades. Los accidentes viales, que igual pues, estamos con pérdidas que generan los accidentes en el estado y en todo el país, las adicciones, por mencionar algunas, ¿no? Entonces el reto pues es crear cultura, integrarnos todos. Sabemos que no es una tarea fácil, sobre todo cuando pues los usos y costumbres de la Administración de Salud venían en un modelo creado desde el centro del país y que nosotros prácticamente operamos los procesos que ellos nos mandan. El doctor Ruelas nos dice que esto es inédito, la doctora Gladys Fava también, y están muy motivados y nos motivan a nosotros a seguir con esto, y el reto es motivarlos a ustedes para que nos apoyen, porque dice que generar expectativas muy altas es un gran compromiso y que debemos de cuidar pues que no nos rebase las expectativas y que después no podamos cumplir con ellas. Entonces, pues para terminar mi participación, pues creemos que el futuro de la salud ha llegado el momento de analizarlo vía un diagnóstico retrospectivo, y tenemos al doctor que ve las cosas hacia el futuro, donde tendremos que aprovechar pues lo que tenemos ahorita, pero hacer una evolución al aprovechamiento de la genómica hasta llegar al diagnóstico temprano y poder trabajar en lo que genéticamente se manifiesta desde el nacimiento para prevenir la enfermedad. La imagenología, como tratando o detectando, que ya se usa en cierta medida, pero tener pues la tecnología de primer nivel para detectar en forma oportuna las enfermedades. Y como les decía, lo que sale, lo mejor es crear una cultura desde las familias, que en las escuelas yo creo que es donde podemos llegar a los niños y de ahí romper el ciclo donde hemos sido de algún modo omisos y hemos tenido una sociedad pues que no es respetuosa de la prevención de la salud, en los temas que es de salud, obesidad, desde el sedentarismo, todo lo que nos lleva a caer en un hospital. Entonces el reto es pues robarle los enfermos a las camas de hospital. No los entretengo más y vamos con el experto y esperemos que sea de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciaremos con la participación del doctor Enrique Ruelas, quien es director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud del Tecnológico de Monterrey, en colaboración con la Escuela de Salud Pública de Harvard, asesor estratégico del Instituto de Mejoramiento de la Atención a la Salud de Estados Unidos, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Calidad de la Atención a la Salud, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, miembro titular de la Academia Mexicana de Cirugía y de las Juntas de Gobierno del Instituto Nacional de Pediatría y del Hospital General de México. Es médico egresado con honores de la Universidad de La Salle.
Tiene maestría en Administración Pública y Administración de Servicios de Salud, cursada en la Universidad de Toronto. Fue secretario del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República, subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, primer y único latinoamericano hasta ahora en ocupar la presidencia de la Sociedad Internacional de Calidad de Atención a la Salud. Ha dado conferencias sobre calidad y dirección de sistemas de salud en todos los estados de la República Mexicana, en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y África. Hasta el momento ha publicado 7 libros y es miembro vitalicio de la Sociedad Internacional de Calidad de Atención a la Salud. Bienvenido, doctor Ruelas. Lo ideológicamente decisivo en la actualidad no es definirse en términos de movimiento o quietud, sino a partir de la contraposición entre el movimiento hacia el futuro o el movimiento hacia ninguna parte. Esta es una frase de Daniel Innerarity, filósofo de la Universidad de Zaragoza, España, que me permite ilustrar el propósito de esta charla. Estamos inmersos en un proceso de cambio vertiginoso. De ahí la necesidad de apuntar hacia el futuro para que el movimiento no sea hacia ninguna parte. Déjenme darles algún ejemplo por lo pronto y después daré más sobre la velocidad de cambio que todos estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuánto tiempo le tomaba a una carta, a una de las cartas de relación de Hernán Cortés, llegar a la corte de Carlos V y recibir respuesta? ¿Cuánto tiempo le tomaba a un barco en aquellos años ir y venir de las costas de Veracruz a las costas españolas? Les puedo decir que una carta hace 500 años, prácticamente exactos, si consideramos que Cortés empezó a escribir sus cartas en 1519, estamos a punto de cumplir ya 500 años de la llegada de Cortés a México. En aquellos años, hace 500 años, tomaba aproximadamente 6 meses mandar una carta y recibir respuesta, 2 cartas por año, cuando mucho 3. Pero eso se mantuvo así prácticamente hasta la década de los 50 del siglo pasado. Esto es, durante más de 400 años, ese fue el tiempo que tomaba a alguien comunicarse entre 2 continentes, hasta que aparecieron los aviones en la década de los 40s y 50s. Y entonces ya no fueron 2 cartas al año, sino 2 cartas por mes. En 1990 aparece Internet. Yo les pregunto ahora a todos los aquí presentes, ¿cuánto tiempo nos toma comunicarnos con cualquier punto del mundo, con cualquier persona? Y yo les diría lo que vivimos: segundos. Y no para escribir una carta, para mandar y recibir un breve mensaje con el contenido más preciso que se nos ocurra, para recibir la respuesta en los mismos términos. Segundos. Y eso no tiene ni 5 años. Porque si bien Internet se inventó en los primeros años de los 90s, los teléfonos inteligentes que hoy tenemos prácticamente todos los que estamos aquí, no empezaron a penetrar el mercado sino hasta unos 5 años en nuestro país, con la fuerza con la que hoy están presentes. Ese es el signo de la velocidad del cambio. Y ese es el punto de reflexión el día de hoy. ¿Cómo actuar cuando la velocidad del cambio es vertiginosa y cuando estamos apuntando a un blanco móvil? ¿Qué hacer cuando yo tengo que disparar a un objeto que va a una enorme velocidad? Y aquí estamos pensando en la salud de las personas, en los sistemas de salud que atienden a esas personas. ¿Qué hacer para contender con esa velocidad de cambio? No hay otra opción. Hay que apuntar mucho más adelante y mucho más rápido.
porque si apuntamos al blanco, para cuando disparemos, el blanco ya no está ahí, ya se nos fue. Por eso la necesidad de hablar del futuro hoy y de pensar de la estrategia a largo plazo, de apuntar más adelante antes de que se nos vaya el blanco que ya en el futuro se hizo pasado. Vuelvo ahora a citar a Innerarity. Dice, no es la urgencia lo que impide elaborar proyectos a largo plazo, sino la ausencia de proyecto la que nos somete a la tiranía del presente. Daría la impresión de que hoy estamos tan preocupados con el presente que pensamos que esa preocupación nos impide crear un proyecto de largo plazo. Cuando, si se piensa bien, es exactamente al revés. Precisamente como no tenemos proyectos de largo plazo, estamos atados al presente. Déjenme agregar otro dato interesante. Nadie pensaría que una diligencia que funcionaron hasta hace 100 años para transportar a la gente de un lugar a otro necesitara un velocímetro. ¿Para qué una diligencia necesita un velocímetro? O un caballo con velocímetro. ¿Para qué? Si por una parte la velocidad que podían alcanzar era muy limitada comparada con las velocidades que hoy vemos, y en segundo lugar, la visibilidad a esa velocidad era prácticamente total. ¿Para qué pensar en un velocímetro? ¿Para qué preocuparnos por la velocidad? Pero cuando los automóviles aparecen y empiezan a viajar a mayor velocidad, necesitan empezar a controlar la velocidad a la que van para no impactarse con un objeto que se atraviese de pronto, porque se atraviesa más de pronto si voy más rápido. Hoy les diría que me atrevo a sugerir que así como hace 100 años no necesitábamos velocímetros en los caballos y en las diligencias y ahora los necesitamos en los automóviles, hoy necesitamos empezar a crear futuroscopios. Esto es, la capacidad de análisis de lo que viene para poder tomar decisiones hoy, emprender acciones hoy que nos permitan no solo alcanzar el blanco antes de que llegue a donde estamos apuntando, sino tratar de modificar el curso, la trayectoria hacia donde queremos llegar y evitar llegar a donde no queremos llegar. Esto es el sentido de esta conversación, el pensar en la necesidad de crear futuroscopios, de asomarnos al futuro antes de que ese futuro se haga presente y de inmediato pasado. Y en ese sentido, quiero reconocer al CODECIN por esa visión que ha emprendido, finalmente emprendedores, para tratar de anticiparse a lo que viene y establecer un horizonte a 25 años, que cualquiera pudiera decir es muy lejos, ¿para qué preocuparse ahora? Yo les preguntaría, ¿qué tal que pensáramos en hace 25 años? El tiempo se nos fue volando, ahora se nos va a ir más volando. Por eso la necesidad de anticiparse. Y por eso un proyecto de esta naturaleza adquiere un valor muy importante. Pero no solamente porque apunta hacia adelante, sino, como mencionaré más adelante, porque se está tratando de ampliar el espectro, como vamos a ver en un momento más, de lo que estamos entendiendo por atención de los sistemas de salud. Quiero agradecer desde luego la invitación de CODECIN para estar con ustedes esta mañana, decirles además que me siento muy honrado de que esté aquí presente doña Sofía Carrión. Es un honor para mí realmente que esté usted aquí, como lo es también que esté el secretario de Salud del Estado, Ernesto Echeverría, quien conozco desde hace ya un buen número de años y tengo un gran aprecio, y además sé que es un comprometido con estos temas. Y, por supuesto, a Carlos Valderrama, como presidente del CODECIN, por la muy amable invitación, y a todo el equipo de CODECIN. Y, desde luego, es un placer estar frente a ustedes, mis colegas, hablando de este tema. Les propongo que pensemos a manera de
punto de referencia para continuar esta secuencia, en que hay una sola manera de construir el futuro y una sola manera de predecir el futuro. Y la manera más certera de predecir el futuro es inventarlo. Y eso es hacia donde creo que debemos apuntar. Quiero entonces hablar de tres aspectos. Primero, sobre el futuro mismo. ¿Es posible anticiparse al futuro o no es posible anticiparse al futuro? Segundo, quiero hablar sobre el tránsito de paradigmas que estamos viviendo y lo quiero ilustrar. Y finalmente, en una tercera sección, haré algunas reflexiones sobre las implicaciones que este tránsito de paradigmas en este análisis del futuro nos depara. Empiezo con la primera parte y será una reflexión muy breve. ¿Es posible predecir el futuro? ¿Con qué certeza? ¿Y para qué? Yo diría, ¿es posible predecir el futuro? No, no lo podemos predecir, pero lo que sí podemos hacer es asomarnos a las probabilidades de que ocurran ciertos fenómenos que van a configurar escenarios hacia los cuales queremos ir y escenarios a los cuales no queremos ir. Y el valor más importante de tratar de anticipar el futuro no es la predicción misma, sino el ejercicio de pensar sobre el futuro que tenemos atrofiado. La capacidad de pensar sobre el futuro la tenemos atrofiada. ¿Por qué? Porque todos los eventos son cada vez más inmediatos. Vivimos en la inmediatez y no estamos acostumbrados a pensar hacia adelante, y cada vez menos. Entonces, la enorme riqueza de pensar hacia el futuro no es para predecir. Sí es para tratar de anticipar trayectorias, pero mucho más que eso, es para pensar qué es lo que queremos hacer para llegar a dónde y para evitar no llegar a dónde. ¿Qué tanta certeza hay en estos análisis del futuro, en los estudios prospectivos, serios? Déjenme ponerles un ejemplo de la combinación de factores. Generalmente se piensa que la única manera de asomarse al futuro es proyectando tendencias. Sí, esa es una manera. Y la proyección de tendencias se hace ahora con modelos matemáticos que llegan a ser muy sofisticados. Pensemos simplemente en los modelos de pronóstico del tiempo, del clima. Son sumamente sofisticados. ¿Pero esa es la única manera que tenemos de anticipar el futuro? No. La otra es estrictamente cualitativa, la capacidad que tenemos los seres humanos para considerar nuestras experiencias y con base en ellas pensar en lo que sigue. Hay un ejemplo que es punto de referencia sobre los estudios prospectivos. Principios de los 70s. Recordarán, muy pocos de ustedes, porque la enorme mayoría son muy jóvenes, de hecho creo que yo soy el único que lo voy a recordar, principios de los 70s, la crisis petrolera que se dio en el mundo, el embargo petrolero que hicieron los países árabes y que puso de rodillas al resto del mundo, empezando por los americanos que tuvieron que racionar gasolinas, tuvieron que cambiar los motores de los coches para evitar volver a ser sujetos de un chantaje de esta naturaleza. Bueno, cuando se dio esa crisis y cimbró al mundo, porque los precios del petróleo, recordarán, se fueron por las nubes, se hicieron dos estudios paralelos, uno por el Club de Roma y otro por la Rand Corporation. El estudio del Club de Roma se publicó en un libro que se llama Los límites del crecimiento y fue un estudio realizado con modelos matemáticos computarizados. Y ese libro está lleno de gráficas en donde se proyecta la capacidad de producción de petróleo, la capacidad de producción de granos con base en la capacidad de producción de petróleo, y etcétera, etcétera, de tal manera que se pronostica cuál va a ser el precio del petróleo y qué va a pasar con la humanidad, y se llega a una conclusión del Club de Roma. Estamos hablando de 1972. La conclusión del Club de Roma es: para 1984 se agotan las reservas petroleras del planeta y entramos en una severa crisis mundial. Modelos matemáticos, que son en los que tendemos a confiar porque son datos duros.
Pero al mismo tiempo, la Rand Corporation en Los Ángeles, en lugar de hacer un modelo matemático, reúne a expertos en petróleo. Y los sienta y a través de técnicas para hacerlos pensar en conjunto, les pregunta: ¿tú qué piensas que pueda ocurrir con el precio del petróleo y la producción de petróleo? Y el resultado de Rand Corporation es totalmente inverso. No se agotan los yacimientos petroleros, el precio del petróleo va a tender a bajar nuevamente y va a haber otras fuentes de energía que van a empezar a ser utilizadas paulatinamente y que nos van a hacer depender cada vez menos del petróleo. ¿Cuál fue el resultado? Que si bien es importante confiar en los datos duros, no debemos descartar la capacidad que tenemos de anticipar el futuro simple y sencillamente pensando sistemáticamente, ordenadamente en el futuro. ¿Es posible predecir el futuro? No. ¿Es posible anticipar futuros posibles? Sí, y por eso el Instituto de Futuros se llama así, porque puede haber varios futuros, no es uno que yo predigo, son varios que pueden ocurrir y que finalmente yo decido hacia dónde me quiero orientar. En resumen, pues, sí es posible anticipar el futuro en una gran medida, pero lo más importante es ponernos a pensar en él, tomar decisiones y actuar, porque entonces estaremos inventando el futuro que queremos. Paso a la segunda parte, el tránsito de paradigmas. Primero quisiera explicar a qué me refiero con un tránsito de paradigmas, simplemente para ponernos de acuerdo en lo que sigue. Para empezar, diría que cuando nos asomamos al futuro, sí estamos proyectando tendencias de lo que ha sido el pasado y lo podemos hacer de manera matemática, lo podemos hacer con base en mi experiencia previa como experto, pero no basta generar tendencias. Hay que identificar eventos portadores de futuro. Esto es, aquellas circunstancias que se presentan hoy y que me hacen pensar que el futuro va a cambiar radicalmente. Déjenme ponerles dos ejemplos de a qué me refiero con un evento portador de futuro. Hace 20 años, tal vez un poquito más, unos 22 años, llevaba yo a una de mis hijas, bueno, llevaba a mis dos hijas a la escuela, y una de ellas, la más pequeña, la más rebelde, me pregunta: oye papá, ¿es cierto que los niños del futuro ya no van a tener que aprender a escribir? Y como era la que se salía de pinta de su salón, digo, una niña de 5 años, pero se iba de pinta al patio, y la tenían que andar persiguiendo para que volviera a entrar, dije: no, ya sé por dónde va esta niña, ¿no? Ya no quiere aprender, y entonces ahora resulta que ya los niños del futuro no van a tener que aprender a escribir, entonces pues ella tampoco. Dije: a ver, ¿por qué es la pregunta? Me dice: es que ayer nos dijo la maestra que ya hay unos micrófonos que se enchufan en las computadoras a los que uno les habla y las computadoras escriben solas. Cuando uno empieza a ver eso con detenimiento, constituye un verdadero evento portador de futuro, porque ya hoy empezamos a llegar a ese futuro. Y yo les diría que ya dentro de unos años no es descabellado pensar que estos sean piezas de museo. Ya no es descabellado. Pero déjenme agregarles otro evento portador de futuro mucho más reciente y me parece más preocupante. Hace unos minutos lo comentaba yo. ¿Qué va a pasar con nuestro lenguaje oral y escrito, incluso hasta con nuestros apellidos, dentro de 100 años? Hay un evento portador de futuro clarísimo. ¿Se han fijado cómo escriben los jóvenes ahora? Palabras en contracción, cero ortografía, mayúsculas y minúsculas no importan, los acentos son lo de menos, Z o C o S da igual, lo importante es mandar el mensaje para que se responda. ¿Qué significa eso? Ahora fíjense cómo se construye el lenguaje se construye aquí adentro, no con los dedos en un tecladito, se construye aquí adentro.
Quiere decir que la conformación del lenguaje va a tener que empezar a cambiar inevitablemente, que palabras que hoy se construyen con 5 letras se van a construir con 3. Igual, como alguna vez recibo un mail de un mensajito de una de mis hijas que me pone CHKT, esto, CHKT, y le tengo que hablar por teléfono, porque ya no hablan por teléfono los jóvenes, ¿no? ya es prehistórico, ahora hay que escribir aunque estén uno enfrente del otro, ¿no? Bueno. Y entonces le hablo a mi hija y le digo, a ver, mijita, ¿qué significa? No entiendo. Ay, papá, chécate esto, chécate, o sea, en lugar de decir, ¿me puedes dar tu opinión sobre esto? No, chécate, y CHKT. No dudo que palabras como esas van a empezar a ser las palabras sin ortografía o con una nueva ortografía. ¿Se fijan lo que son los eventos portadores de futuro? Cuando uno atiende a estos fenómenos, para lo cual hay que dedicarle tiempo, y no mucho, por cierto, empieza uno a percibir cómo la realidad va a cambiar, y va a cambiar de una manera sorprendente y en menos años de lo que pensábamos. Y decía también los apellidos. ¿Cómo se generaron nuestros apellidos? Por los oficios. ¿No piensan ustedes que en algún momento alguien puede empezar a usar la identificación de una persona por su dirección electrónica, por el nombre de su dirección electrónica? Y que en un momento dado mi manera de identificarme, además a través de avatares que son mis imágenes ficticias de mi realidad real, pero que se empiezan a convertir en una realidad virtual, empiecen a sustituir con uno de estos nombres de una dirección electrónica mi apellido y mi nombre y mi persona. Esto es, empiezan a pasar cosas que nunca nos hubiéramos imaginado. De tal manera que cuando hablo de un tránsito de paradigmas, estoy hablando de fenómenos que se han dado a lo largo de la historia, que sí están constituidos por tendencias, lo que ha pasado, por eventos portadores de futuro que van cambiando esas tendencias y por escenarios, que no es más que la conjunción de variables en función de esas tendencias y esos eventos portadores de futuro y de las decisiones que se tomen para cambiar o no esas tendencias y esos eventos portadores de futuro. Bueno, así construimos el futuro y así vamos construyendo los paradigmas. Los paradigmas entendidos como la forma de entender la realidad, como la manera, los modelos mentales, científicos, si ustedes quieren, aunque el concepto varía a lo largo de la historia, que nos permiten entender de alguna manera qué es la realidad. Déjenme poner otro ejemplo muy sencillo, y lo conocemos todos, simplemente para ponernos de acuerdo. Durante siglos imperó el paradigma, y lo sabemos bien, de que la Tierra era el centro del universo. Hasta que aparece un personaje visible, por lo menos, porque eran varios, pero uno visible, que es Copérnico, que dice, no, la Tierra, a ver, no, hay algo que a mí no me cuadra aquí, la Tierra no es el centro del universo, ni siquiera del sistema solar. Y se le empiezan a sumar otros, entre ellos Galileo, Giordano Bruno. ¿Y qué pasa cuando empezamos a tratar de cambiar un paradigma? Cuando empezamos a cuestionar el paradigma vigente, hay resistencia, porque siempre he creído que la realidad es como siempre he creído. Y cuando se dan esas resistencias puede haber hasta violencia. Si no, bastaría recordar la historia de Giordano Bruno, quemado en la Plaza Navona de Roma por hereje. O Galileo, que se salvó de la hoguera pues porque era amigo de los Medici. Si no, hubiera acabado igual que Giordano Bruno, pero acabó enclaustrado en su casa, por hereje. ¿Qué pasaría si alguien llegara hoy aquí y nos dijera, pues ¿qué creen? Que la Tierra sí es el centro del universo. ¿Qué diríamos? ¿Está loco? Pero a la luz de los cambios del conocimiento, los cambios paradigmáticos, yo ya no me atrevería a decir 100% está loco. Yo tendría que decir, ay caray, a lo mejor sí es cierto. Lo que pasa es que es muy difícil que lo aceptemos porque hemos crecido bajo ese paradigma. Cuando hablo de tránsito de paradigma, permítanme ahora entrar justamente a esos tránsitos de paradigma en los sistemas de salud. Y lo que quiero hacer a continuación es esbozar el paradigma en el que estamos viviendo hoy,
Y en la medida en la que lo empiece a esbozar, ustedes se van a dar cuenta cómo empieza ya a hacer agua, porque va a haber cosas que a la luz de lo que estamos viviendo hoy ya no tienen suficiente sentido. Ya los vemos vulnerables. Y cómo se empieza a dibujar un nuevo paradigma hacia un futuro que es el que vamos a empezar a vivir. No sé con qué certeza, pero eso es lo de menos. Lo que sí podemos saber es que va a haber un cambio y que se está dando ya y con mucho mayor profundidad de lo que pensábamos. Y lo voy a demostrar. Pero antes de hablar de esos dos paradigmas, el paradigma dominante y el paradigma en instalación, creo que conviene hacer una reflexión para identificar cómo es que llegamos al paradigma sobre el que estamos hoy parados. ¿Cómo es que llegamos a la concepción de la atención médica a los sistemas de salud que hoy tenemos? Pensemos cómo se instaló el paradigma de la atención a las enfermedades y por qué. Porque los médicos estamos especializados fundamentalmente, incluso los médicos generales, en la atención de las enfermedades. ¿Por qué las enfermeras igual? ¿Por qué los odontólogos igual? ¿Por qué en la atención de las enfermedades? Porque si ustedes recuerdan, los médicos creímos durante siglos, primero, que la enfermedad era un desbalance en los humores, la teoría hipocrática, la bilis negra, la bilis amarilla, la flema, se desbalancean, se desequilibran y viene la enfermedad. Y entonces hay que equilibrar los humores. Muchito más adelante, aparece la explicación de cómo se producen las enfermedades ya no intrínsecas por un desbalance de los humores, sino por agentes externos. Y aparece la teoría de los miasmas. Y estoy hablando todavía de siglo XVIII y siglo XIX, mediados del siglo XIX. ¿Qué son los miasmas? Pues es muy fácil. La explicación de la enfermedad era, los miasmas son efluvios que salen de la tierra y nos enferman. Por eso no hay que acercarse a las alcantarillas, por ejemplo. Y si preguntan, bueno, pero ¿y qué son esos efluvios que salen de la tierra? Pues la respuesta es obvia, pues son miasmas. Por eso nos enfermamos. ¿Qué pasa desde el siglo XVIII y se empieza a acentuar a mediados del siglo XIX y de ahí hasta la fecha? La Ilustración, el siglo de la Ilustración. Empieza a haber un paradigma en la filosofía del conocimiento, antes que el cambio de paradigma en la atención médica. Y ese cambio de paradigma en la filosofía del conocimiento significa, se rompe con la explicación de la realidad a través de la fe y pasamos a la explicación de la realidad a través de la razón. Y el método científico que se venía desarrollando desde Bacon en el siglo XVII adquiere toda su fuerza. La razón predomina sobre la fe. Y eso es lo que empieza a generar la capacidad de conocer bajo una nueva posición, bajo un nuevo paradigma, el paradigma del método científico que hoy conocemos, de la ciencia que hoy conocemos. Y aparecen grandes personajes, Pasteur, y Virchow, y Laennec, y toda la pléyade de científicos de la segunda mitad del siglo XIX que se enfocan en tratar de explicar y entender la enfermedad. Y nos enfocamos todos a entender la enfermedad para resolver la enfermedad. No es casual que estemos en este paradigma. Y a ello suceden otra serie de desarrollos importantes a principios del siglo XX y en la primera mitad del siglo XX. La radiología, la anestesia, ya no con éter, la antisepsia, producto de los análisis que se habían hecho, de los hallazgos que se habían hecho de los gérmenes, y hacia mediados del siglo XX los antibióticos y lo que sigue, que ya es prácticamente imposible de enlistar. De tal manera que el paradigma en el que hoy vivimos está afincado en esa manera de explicar la realidad, que ya no son humores, ya no son miasmas, son agentes externos que tienen cara, que tienen nombre y que pueden ser atacados.
Y que entonces, ¿cómo se perfila? ¿Cómo se va perfilando ese paradigma que hoy vivimos? Déjenme solamente esbozar rasgos. Podríamos pasarnos mucho tiempo analizando esto. Solamente daré rasgos para contrastar con los otros rasgos. Primero, el enfoque es en la enfermedad. Pero es en la enfermedad única, es en la enfermedad episódica y es en la enfermedad aguda, que son las enfermedades más frecuentes que se presentan durante siglos, hasta hace muy pocos años. Enfermedades infectocontagiosas que requieren una atención aguda y en consecuencia es episódica, y es nada más el cuadro de diarrea por salmonelosis, como ya hoy sabemos, ¿no? Punto. Se resuelve ya otra cosa. El enfoque es en esa enfermedad, en ese tipo de concepto de la enfermedad, predominantemente. ¿Cuál es la respuesta entonces a la enfermedad? La curación. ¿Y quién es el personaje por excelencia capacitado para curar la enfermedad? El médico. Pero no cualquier médico. El médico que se forma bajo los principios del método científico y es alópata. Ese es el que predomina. Ahí se va configurando el paradigma dominante. Y en la medida en la que el conocimiento va avanzando, ese médico alópata que es capaz de enfrentar la enfermedad porque sabe curar, se va especializando por el cúmulo de conocimientos. Y cuando se va especializando va requiriendo cada vez más tecnología, y en la medida en la que hay más tecnología se tiene que ir especializando más. Pero esa tecnología sofisticada ya no puede estar en cualquier parte, mucho menos en la casa del enfermo. Tiene que estar concentrada en lugares como este, los hospitales. Y los hospitales empiezan a cambiar también su cara. Todavía hace 100 años el hospital era un lugar al que iba alguien a morir, a ser cuidado en sus últimos días. Y por eso los hospitales estaban fundamentalmente en manos de las órdenes religiosas, eran literalmente hospicios para los moribundos. No era un lugar al que yo iba a curarme y salir curado. Pero en la medida en la que se da todo este cambio tecnológico, científico y de paradigma, el hospital empieza a adquirir otro papel, que es el que tiene hoy. El hospital se convierte entonces en la punta de una pirámide constituida por diferentes niveles de servicios. Y cuando eso ocurre, el paciente, el enfermo, tiene que ir al hospital, tiene que ir al médico, a su consultorio, a la clínica, pero fíjense cómo cambia también el paradigma. Hace 100 años, los médicos iban predominantemente a la casa del enfermo, de tal manera que el paradigma va cambiando y el paciente es el que tiene que ir. Y cuando tiene que ir, resulta que tiene que transitar por todo el sistema. Y eso lo hace paciente, no porque esté enfermo, sino porque tiene que ser paciente. Y esperar, y esperar, y esperar, y esperar, y esperar. Aún si llega, por desgracia a veces, en los servicios de urgencias. Bueno, en este esquema, y concluyo este esbozo del paradigma actual, solamente un par de rasgos más. Uno, predomina la preocupación por la productividad. Tenemos que ser cada vez más eficientes y más productivos. Y en la medida en la que yo hago más, soy mejor. No necesariamente porque lo haga mejor, sino porque hago más. Veamos los informes todavía que se producen en los sistemas de salud. Número de partos atendidos, número de consultas dadas, número de cirugías por quirófano, número de. La pregunta es, ¿y qué tan bien se hicieron? Bueno, eso es otra cosa, suponemos que muy bien. ¿Y si no? Seguramente se hicieron muy bien. Ah, bueno, pues está bien. Finalmente, la salud hoy, entrecomillado, la salud hoy es responsabilidad del sistema de salud. ¿Por qué? Porque se enfoca fundamentalmente, no quiero decir que exclusivamente, pero fundamentalmente en la enfermedad, con toda esta categoría de elementos.
¿Qué está pasando que hace que los paradigmas cambien? Y en este caso en particular, que este paradigma esté cambiando. Déjenme ilustrarlo con 4 características, 4 factores que están influyendo en el cambio de paradigma. Primero, lo que yo he denominado la rima de las revoluciones. Solamente voy a decir las palabras para que vean cómo riman y cómo cada una en sí misma es una revolución. Demográfica, epidemiológica, genómica, proteómica, informática, telemática, robótica, cirugía endoscópica, tecnología nanoscópica. No podemos pensar que el sistema se mantenga exactamente igual que como fue hace 40 años, no más, con todas estas variables. Déjenme nada más argumentar por qué hablo de una revolución demográfica y epidemiológica, porque se habla de las transiciones demográfica y epidemiológica. Bueno, esa es la ortodoxia. Yo defiendo que son verdaderas revoluciones. Cuando en términos demográficos sabemos que en este país la población menor de 15 años, que empezó el siglo XXI, va a decrecer en 30% al año 2050, y la población mayor de 65 años va a crecer no en la misma proporción, 30% baja la proporción de jóvenes menores de 15 años y niños. ¿Cuánto le calculan? Podríamos hacer una subasta, literalmente aquí pedir quién da más, en cuánto va a aumentar la población de este país en los primeros 50 años del siglo. ¿30%, igual que decrece la de los niños? No. ¿100%? ¿Es mucho? Tampoco. ¿200%? Y podríamos hacer la subasta. 600% aumentará la población de mayores de 65 años en este país, en un lapso de 50 años. Eso jamás había ocurrido en la historia de la humanidad, no de México, de la humanidad. Si eso no es una revolución demográfica, pues no sé cómo se llama. Pero lo mismo con el caso con la epidemiología. ¿Cuándo habíamos hablado ya bajo este nuevo paradigma de una epidemia, de una enfermedad que no fuera infectocontagiosa? Y hoy estamos viviendo una franca epidemia de diabetes. Bueno, nuevamente, si eso no es una revolución, pues no sé a qué llamar revolución. Pero en fin, a la rima de las revoluciones, ya no entraré a explicar la proteómica, la genómica, la informática y todo lo demás, porque aquí podemos hacer una conferencia nada más sobre eso. Es obvio que esos factores están incidiendo en las tendencias. Por eso sí es importante ver hacia atrás, pero no es suficiente ver hacia atrás cuando se trata de pensar en el futuro. 2, ¿qué otra variable está incidiendo? La exigencia de las personas, de los pacientes, y eso lo están viviendo todos los que atienden pacientes. Una población cada vez más educada y con mayor acceso a información y a información especializada, que puede entrar a internet para saber qué diagnósticos cree que puede tener con los síntomas que tiene y cuál es el tratamiento y cuáles son los efectos, etcétera, etcétera. 3, la velocidad del cambio. Y ahora sí les doy más ejemplos. Fíjense, a la radio le tomó 38 años llegar a 50 millones de radioescuchas en todo el planeta, hace unos 80 años. Le tomó 38 años llegar a 50 millones de radioescuchas. A la televisión le tomó 14 años llegar a 50 millones de televidentes, ya no 38. A internet le tomó 5 años llegar a 50 millones de usuarios. A Facebook, 3. A Twitter, 2. Eso es la velocidad de penetración tecnológica. Un conocido filósofo de la ciencia dice que si la industria automotriz hubiese evolucionado a la misma velocidad que la industria de cómputo, y este filósofo inglés, Dawkins, es inglés, entonces entenderán el ejemplo, dice, si la industria automotriz evolucionara a la misma velocidad de la industria de cómputo, hoy un Rolls Royce costaría 1 libra, tendría un rendimiento de 3,000 kilómetros por litro,
la potencia suficiente, un solo Rolls Royce para jalar al Queen Elizabeth II, y cabrían 6 Rolls Royce en la cabeza de un alfiler. La duplicación del conocimiento, esto es fascinante. Se ha hecho el cálculo y se ha tomado como año base el inicio de la era cristiana. Y se ha dicho, si asumimos que todo el conocimiento acumulado por la humanidad fuera 1 en el año 0 de nuestra era, ¿cómo vamos? Bueno, resulta que nos tomó como humanidad 1500 años duplicar ese conocimiento, es decir, llegar a 2 unidades de conocimiento, 1500 años. Pero para llegar de 2 a 4, o sea, para volverse a duplicar, tomó 250 años, 1750. Y para llegar de 4 a 8, ya no fueron 250 años, ya fueron 150 años, 1900. ¿Saben en cuánto se estima hoy la velocidad de duplicación del conocimiento? 2 años. Esto es, para quienes estudian, los más jóvenes y también nosotros, pues quiere decir que para cuando uno ya llegó al tercer año, pues casi nada de lo que aprendió en el primero ya es útil, ¿no? Pero se las pongo peor, nos la pongo peor. Si esto sigue así, se estima que para el año 2020 la cantidad de conocimiento acumulado se duplicará, ya no cada 2 años, cada 2 meses. Más los 10 trabajos más demandados en los Estados Unidos en el año 2010 no existían en 2004, 6 años antes. Y finalmente un dato fascinante del jefe del Departamento de Inteligencia Artificial de MIT, Rodney Brooks. Les leo la cita tal cual para que vean a qué me refiero con esta capacidad de velocidad del conocimiento que nos asombra. Dice, nuestra meta en 30 años, escribía en 1999, nuestra meta en 30 años es tener un control tan exquisito de la genética de los sistemas vivos que en lugar de tener que hacer crecer un árbol, cortarlo y fabricar con él una mesa, seremos capaces de hacer crecer mesas. Cualquier analogía con lo que nos espera en la fabricación de órganos para trasplantes ya no es descabellada. Pero el sentido del cambio, y este es el cuarto elemento, también tiene que ver. O sea, no solamente es la rima de las revoluciones, la exigencia de la sociedad, la velocidad del cambio, sino el sentido del cambio, hacia dónde estamos yendo. Y aquí yo quisiera simplemente mencionar algunos autores que están estudiando el fenómeno. Por ejemplo, Nicholas Carr, que habla de cómo la sociedad y particularmente los jóvenes se están haciendo cada vez más superficiales en sus análisis. ¿Por qué? Porque van brincando de página en la web. Y Barico, en un libro que se llama Los Bárbaros, hablando de estas nuevas generaciones, dice, los jóvenes de ahora ya no saben bucear, saben surfear, pero ya no bucear. ¿Hacia dónde vamos con eso? Y ya sabemos hoy que la configuración de las conexiones neuronales, y si hay aquí algún neurólogo, no me dejará mentir, está modificándose en los jóvenes. O sea, todavía hoy, y lo comentaba con la directora de una escuela de medicina hace poco, que me decía es que me irrita profundamente que los jóvenes estén o en la computadora o en el iPad mientras yo estoy dando clase. Pero más me irrita que cuando les pregunto lo que estoy diciendo, sí lo saben. O sea, tienen la capacidad de atender ya a varias cosas al mismo tiempo. Pues claro, si desde chiquitos están con la televisión, con el iPad, chateando, pues claro. ¿Se fijan el sentido del cambio en una dirección que no es una mera proyección de lo que habíamos vivido en el pasado? Solamente cito uno más. Kellerman, en un libro reciente que acabo de recomendar esta mañana, El fin del liderazgo, y en donde cita cómo se están resquebrajando todas las estructuras de liderazgo, los gobiernos, los empresarios, la iglesia, el ejército, todo, pero no en México, está hablando en general en el planeta.
Y yo me pregunto, cuando leía yo ese libro hace poco, ¿y los médicos estaremos incólumes ante este deterioro del liderazgo? ¿O también nos está pegando? Y estamos perdiendo credibilidad ante la sociedad. Probablemente también esté ocurriendo. ¿Y saben cuál es el factor de esta pérdida de credibilidad? Información y transparencia. Si no, hay que ver lo que ha pasado con Wikileaks y el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y muchos otros gobiernos. En fin, dice, y cito otra vez a Innerarity, las nuevas tecnologías de la instantaneidad han propiciado una cultura del presente absoluto sin profundidad temporal. Esto entonces está impactando en el paradigma al que hemos estado acostumbrados. Y entonces, ¿cómo se perfila? Y me voy a ir muy rápido. Enfermedad, sí, porque eso es lo que aprendimos, para eso hemos estado hechos. Las currículas de las escuelas de medicina en un 95% se enfocan en cómo curar. Los presupuestos de los sistemas de salud se enfocan en una enorme proporción en cómo curar y en curar. Y de pronto empiezan a aparecer enfermedades que no tienen curación, por lo menos conocida hasta hoy, que consumen una enorme cantidad de recursos y ante la cual decimos, ahora sí va en serio, o prevenimos o nos quedamos sin dinero. Ahora sí va en serio. Y entonces de la enfermedad empezamos a ver como que la salud sí tiene peso. Y ante esto entonces hablar de sistemas de salud acá empieza a aparecer como un eufemismo. Sistemas de salud o sistemas de atención a la enfermedad. Y entonces, ¿cuáles son los sistemas de salud? Y cuando empezamos a pensar en la curación, sí, y en la enfermedad también, seguiremos enfermándonos. Pero fíjense cómo también ha cambiado la naturaleza de la enfermedad. Ya no son episodios únicos y episódicos, válganme la redundancia. Fíjense cómo se ha pasado de ser tengo diarrea o tengo bronquitis o soy diabético, soy hipertenso. No tengo, soy crónico. Y esto quiere decir que la atención ya no puede ser nada más episódica, tiene que ser continua cuando se trata de la enfermedad. Y ojalá, si es salud, haya prevención y promoción de la salud. De la curación predominante a la prevención y a la promoción. Eso lo explica, hoy lo estamos diciendo permanentemente y estamos repite y repite y repite. Bueno, pues no es moda, es un cambio paradigmático el que estamos viviendo. Y cuando empezamos a hablar de prevención y promoción de la salud, decimos, ¿y es el médico el único capacitado para esto? ¿O tenemos que empezar a pensar en nutriólogos? Y tal vez, podría yo seguir con la lista, profesionales que hoy ni siquiera nos imaginamos que van a existir y que entiendan mejor que nosotros el comportamiento social para hacer que alguien ya no fume, o que alguien haga ejercicio, o que alguien no coma lo que no tiene que comer. Porque no es simplemente el consejo, baje de peso, no fume, le hace daño, cajetillas con los pulmones negros ahí para que la gente… Y no pasa mucho, no pasa mucho. Y el problema sigue, quiere decir que no estamos entendiendo bien qué hay atrás de eso. Y empiezan a surgir las medicinas complementarias con mucho mayor fuerza. Déjenme decirles, ya desde 1995 en los Estados Unidos había más consultas con complementarios, lo que sea, acupunturas, iridólogos, imanes, lo que se les ocurra, que con médicos alópatas en Estados Unidos. Ya hay pólizas que cubren atención complementaria. En Alemania desde hace más tiempo. Bueno, no es casual. Hablaba del hospital como punto de referencia y empieza uno a ver que ya no necesariamente va a ser el hospital el punto de referencia por excelencia, porque ya no podemos mantener a un paciente durante 3 meses hospitalizado como si no costara nada, o como si no le importara a su familia y a él estar internado en un hospital, como se usaba en los hospitales de convalecencia con los pacientes tuberculosos. La historia está cambiando. Y si es así, también empezamos a ver cómo el sistema tiene que empezar a acercarse a los pacientes otra vez. Ya no es, si Mahoma no viene a la montaña, que se amuele. No, ahora es, la montaña va a tener que empezar a ir. ¿Por qué? Piensen ustedes en doña Chuchita, que hace 75 años tenía un niño de 5,
que se le deshidrata con frecuencia porque tiene cuadros frecuentes de diarrea y entonces tiene que ir peregrinando a ver en qué centro de salud le hacen algo, porque hace 75 años ni siquiera había sobres de rehidratación oral, hasta que o se moría el niño o salía adelante. Bueno, doña Chuchita hoy tiene 80 años y cuando llega al consultorio de un médico le dice: doctor, me duelen mucho las rodillas, ya casi no puedo caminar. Y el médico le dice: sí, doña Chuchita, tómese esto, seguramente es su artritis, es más, es artritis. Tómese esto y me viene a ver dentro de 2 semanas. Ay, doctor, otra vez caminar y con las rodillas y subir las escaleras y subirme al camión o al taxi o lo que sea. Bueno, usted tómeselas y aquí nos vemos. A las 2 semanas regresa, pero no con el reumatólogo, sino con el gastroenterólogo. Doctor, ya no aguanto la panza. Me duele mucho. Pues, ¿qué está tomando, doña? Pues estos. Me dice: ay, pues con razón, doña Chuchita. Mire, le voy a recetar algo para que se proteja su estómago. A ver, doctor. Ay, caray, pues no veo. ¿Qué dice? Ah, no ve bien, doña Chuchita, tiene cataratas. Váyase con el oftalmólogo. Y ahí va doña Chuchita con el oftalmólogo. Y cuando el oftalmólogo le dice: sí, doña Chuchita, la vamos a tener que operar las cataratas. ¿Qué me dijo, doctor? Ah, no oye bien, doña Chuchita, con el otorrino, ¿no? Eso ya no es posible pensar que siga igual. Ya no. Cuando vamos a tener 35 millones de mexicanos en esas condiciones dentro de 60 años. Pues ya no es posible pensar que así va a ser el sistema. Bueno, eso quiere decir que el hogar vuelve a ser un lugar necesariamente de atención, como lo fue hace 100 años, pero de otra manera, porque hay más tecnología y hay diferentes tipos de tecnología. Y quiere decir que tendremos que aprender a dar atención continua y a distancia, como ya empieza a ocurrir. Y tendremos que aceptar que los pacientes ahora empiezan a ser personas activas incluso antes de ser pacientes. Y que de la cantidad empezamos a transitar hacia la calidad de los servicios porque hay una exigencia mayor y hacia la seguridad de los pacientes porque hay mayor información de los errores que cometemos. Finalmente, si la salud era una responsabilidad exclusiva de los sistemas de salud, cada vez se hace más evidente que en la salud influyen las condiciones del medio ambiente, las condiciones de agua, de drenaje, de vivienda, las políticas públicas económicas, y el espectro de los sistemas de salud empieza a cambiar. Eso es el cambio paradigmático que estamos empezando a vivir. Nos guste o no nos guste, finalmente empezamos a ver esos rasgos y empezamos a ver cómo se está moviendo cada vez con mayor velocidad este nuevo paradigma y por eso la necesidad de apuntar más adelante. Concluyo con algunas implicaciones. Para empezar, diría yo, hoy, en términos de los sistemas de salud, tenemos que tener claro que tenemos que lograr por lo menos un balance entre 3 cosas. Disminuir los costos, pero al mismo tiempo mejorar la salud de las poblaciones con un mejor servicio, con una mejor atención, con una mayor calidad. ¿Cómo se hace esto de manera simultánea? No lo sabemos todavía bien. Y les puedo decir que no lo sabemos bien porque acabo de estar hace 2 semanas en una reunión en Boston, justamente analizando este tema con el Instituto de Mejora de Calidad de los Servicios de Salud de Estados Unidos, participando empresas, sindicatos, aseguradoras, planes de salud. ¿Cómo se hace esto? No sabemos, pero para allá tenemos que movernos. Es una exigencia del entorno, es parte del nuevo paradigma. ¿Cómo usar las redes sociales que hoy tenemos para promover la salud, para prevenir la salud? Hay que usarlas de una manera creativa. Ustedes saben que ya desde hace por lo menos 3 años está demostrado que existe el contagio social en la diabetes y que eso viene por una corriente de conocimiento científico que no es la medicina, sino la física, y que tiene que ver con la teoría de sistemas complejos adaptativos o teoría de caos, y con las mismas bases del estudio de Framingham, de pacientes con enfermedades cardiovasculares, se demuestra cómo hay 3 grados de influencia entre una persona y otra para que engorde, y no necesariamente se conocen. Este gordo es amigo de otro que acaba influyendo al otro que es gordo. ¿Cómo se da ese fenómeno? Igual que los patrones de suicidio.
igualito. ¿Cómo se explica que de pronto hay comunidades en donde se empiezan a suicidar más jóvenes? Y esto sí parecería una aberración natural absoluta. ¿Cómo es que a alguien se le antoje suicidarse porque otro se suicida? O se justifique el suicidio porque otros se suicidan. Bueno, pues ocurre. Bueno, ahí hay nuevos desarrollos de conocimiento que empiezan a impactar y que tenemos que conocer. Por lo menos abrir la mente a que esto pueda ocurrir. ¿Qué hacer entonces para prevenir y para promover la salud con las redes sociales, con estos nuevos conocimientos, en donde lo que se trata es de mejorar la salud? No minimizar la enfermedad, mejorar la salud. Sí, minimizar la enfermedad, pero mejorar la salud con menores costos, cuando la tecnología va subiendo los costos de una manera exorbitante, al tiempo que finalmente también tenemos que ofrecer muy buena calidad en lo que hacemos. Concluyo diciéndoles que también hay una implicación, veo jóvenes aquí en la educación, y es otro tema que no podemos perder de vista, en la educación, no en general, sino de las profesiones de la salud. Déjenme leerles o decirles las 5 mentes que propone Gardner, uno de los psicólogos más connotados, que propuso que la inteligencia es múltiple, las múltiples inteligencias. Howard Gardner publicó un libro en 2010 que se llama 5 mentes para el futuro. ¿Cuáles son las 5 mentes que hay que desarrollar en los jóvenes y que tenemos que desarrollar nosotros para enfrentar estas realidades? La mente disciplinada, el dominio sobre las disciplinas, sobre el conocimiento de lo que existe. 2, pero es tanto lo que existe que entonces tenemos que desarrollar una mente sintética. Y a pesar de eso tenemos que encontrar nuevas formas para avanzar en este entorno cambiante y entonces una mente creativa, pero sin perder de vista que tiene que haber una mente respetuosa de los otros y una mente ética, los valores como eje de lo que tenemos que hacer. El propio Gardner dice, y ahora sí cito, deberemos ayudar a los estudiantes a pasar del reconocimiento a la admiración y de la admiración al deseo ferviente de buscar la verdad, la bondad y la belleza en sus propias vidas. Y cuando estamos hablando de estos paradigmas enormemente científicos, como que contrasta el tema de hablar de la parte humana, pero es la parte más importante, precisamente porque la única brújula que podemos tener para no perdernos en el vértigo, así como quien pone un dedo enfrente de un paciente y se le dice cuando tenga vértigo, fije la mirada, la única manera que tenemos de no perdernos en las turbulencias y caminar para ninguna parte es teniendo valores claros y viendo hacia adelante, no hay otra. Si cierro los ojos me va peor. Necesitamos, y concluyo, además un enfoque integrador. ¿Qué tiene que ver la educación, ahora sí, en general, con la salud? ¿Qué tiene que ver el medio ambiente? ¿Qué tiene que ver la economía? ¿Qué tiene que ver el trabajo del gobierno? ¿Qué tienen que ver las empresas? Y la labor hoy es buscar la interacción entre todos para enfocar la mira hacia adelante y en esas intersecciones apuntar al blanco. A manera de conclusión, déjenme volver otra vez a este filósofo español. Dice, no es que estemos en un tiempo crítico, es que el tiempo mismo está en crisis. El futuro se está haciendo presente casi de inmediato y se hace pasado de inmediato. No es que estemos en un tiempo crítico, es que el tiempo mismo está en crisis. Ante esto, insisto, lo único que nos queda es apuntar hacia adelante con una visión clara, sí viendo tendencias, identificando eventos portadores, generando escenarios, pero caminando en la línea en la que queremos caminar, no en la que nos va llevando la inercia. Y vuelve a decir, y este es un riesgo que corremos todos, me parece que su frase es fatalista, pero a fin de cuentas tenemos que estar conscientes de que esto puede pasar. Dice, hemos convertido al futuro en el basurero del presente. Bueno, eso es lo que puede ocurrir si no empezamos a construir el futuro que queremos ya, y eso no se hace con buena voluntad. Eso se hace definiendo estrategias,
con base en escenarios, con base en tendencias, con base en… Bueno, yo les diría, a manera de epílogo, que ante este escenario tenemos que ser capaces de imaginar lo impensable para lograr lo imposible. Les agradezco su atención, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Ruelas. A continuación iniciaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Quien desee participar lo puede hacer de manera escrita en las tarjetas que se le repartieron. Gracias, doctor. Me acordé cuando era niño yo en el rancho, para matar una lagartija, me recomendaban tírale adelante, porque como van muy veloces, pues tenías que interceptarla. Nunca maté ninguna. Pero en esto, pues, se ve que es la visión de futuro tipo Mago Merlin, creo que hay una teoría por ahí, hay que inventar desde el futuro. Doctor, quiero que yo soy muy crítico, a veces Contreras, y siempre estoy diciendo que el Sistema Nacional de Salud es un modelo que fue creado, como usted bien dice, hace más de 100 años, o no sé si hace 60, y que de algún modo ya es obsoleto, y que hay los científicos o los médicos y los administradores que lo están operando, pues están muy ocupados compensando todas esas deficiencias y pues las goteras esas que tiene no las hemos podido arreglar. ¿Qué tan probable, o sea, qué tan cierta es mi teoría y qué tenemos que hacer aparte de esto para tener un modelo, un sistema de salud nacional integral que esté a la altura de los tiempos que corren en la globalización, en los mejores países del mundo? A ver, yo diría, para empezar, el modelo o el sistema de salud que tenemos, o los sistemas de salud que tenemos, empiezan a fraguar en los años 30 en Alemania. Ahí empieza todo el movimiento de la seguridad social, por ejemplo. Y en México llegamos a la configuración del sistema que tenemos hoy a partir de los años 40. Cuando se crea la Secretaría de Salud, se establece el instituto, lo que es hoy el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Cardiología, en fin, el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943, y ya para los 60 viene el ISSSTE. Pero en fin, desde los años 40 se empieza a configurar este sistema. ¿Es obsoleto? Yo diría todavía no, porque hay que reconocer que gracias a ese sistema de salud que tenemos, por más que nos quejemos de él, es un sistema bastante bueno. Basta nada más asomarse a los países africanos para ver lo que es un desastre de sistemas de salud. O sea, ahora que tengo oportunidad de estar nuevamente en el escenario internacional, es verdaderamente patético ver lo que ve uno en los países africanos y en algunos países asiáticos, por cierto. Entonces yo diría que no es obsoleto todavía, pero más nos vale movernos muy rápido, porque ante la epidemia de diabetes, por poner un solo ejemplo, o los problemas de violencia, y los accidentes, y los problemas de salud mental, pronto podemos tener sí ya un sistema obsoleto. Ahora, ¿qué hacer? Yo diría que la solución integral va a tomar mucho tiempo, porque finalmente lo que ya sabemos es que para comerse a un elefante hay que comérselo en pedacitos, porque si se lo quiere uno comer completo, no va a poder. Y entonces lo único que hay que hacer es empezar a fraccionar las soluciones, pero con la mirada ya muy clara de hacia dónde quiere llegar uno. Y bueno, aquí vuelvo a reiterar lo que he estado repitiendo esta mañana con las entrevistas que me han hecho. El caso de Sinaloa con Codecin me parece que es un buen ejemplo de lo que se tiene que hacer. En otras palabras, yo diría, si desde la Secretaría de Salud Federal se lanza una iniciativa para empezar a modificar todo el sistema de salud, sin ejemplos que demuestren resultados concretos de lo que queremos hacer bajo otro paradigma, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces creo que hay que empezar a generar modelos exitosos que nos permitan aprender en el camino, pero que en conjunto empiecen a apuntar en una dirección común. Complemento, el proyecto que traemos
ya lo hemos comentado, incluye involucrar a todos los actores, médicos, funcionarios públicos, los empresarios, todos los que estamos relacionados de alguna forma con mantener la salud de los ciudadanos. No sé si en alguna otra parte del mundo ha visto usted un fenómeno donde desde la sociedad, por decirlo así, CODECIN, donde participamos empresarios que no trabajamos formalmente ahí ni cobramos, y funcionarios públicos y algunos académicos, ¿qué tan probable ve usted que este sueño que tenemos haga que todos los actores pues se sumen y logremos el gran objetivo ese que tenemos a 25 años, en el entendido que pues tenemos que empezar desde el presente en pasos cortos para cumplir esa visión larga? ¿Cómo la ve? A ver, yo contestaría de dos maneras. Primero, la participación de otros sectores es importante y ya se ha dado en nuestro país. La respuesta es sí, y les voy a contar una anécdota para justificar esto. No, y aterrizaré en el caso de Sinaloa, como se está pensando aquí. Pero déjenme ponerles un caso. Existe el Consejo de Salubridad General. Muchos no saben qué es el Consejo de Salubridad General porque es una entidad poco conocida, muy pequeñita, depende de la Presidencia de la República, y es el órgano que constitucionalmente tiene la potestad de definir las políticas públicas del más alto nivel. Y es un órgano en el que participaban hasta 2007, participaban todas las instituciones de seguridad social del país, y todas digo, no nada más IMSS, ISSSTE, Pemex, Defensa, Marina como seguridad social, las academias, medicina, pediatría, cirugía, el Colegio Médico de México, la Asociación Nacional de Hospitales Privados, en fin, todos los que de una u otra manera tienen que ver con la salud directamente. En el año 2006, recordarán ustedes, o antes de eso, como resultado de los ataques a las Torres Gemelas, empezó toda esta, diría yo, reacción cuasi histérica, porque se empezaban a mandar sobres con anthrax, ¿se acuerdan de todas estas? Bueno, y eso nos puso en guardia. Poco tiempo después empezaron a conocerse los casos de H5N1 en Asia, con una mortalidad, una tasa de letalidad de casi el 60%, 1 de cada 2 se mueren. Bueno, todo esto nos hizo pensar, y hablo en plural porque en aquella época era yo subsecretario, con Julio Frenk como secretario, que había que preparar el sistema para una situación de emergencia epidemiológica. Cuando yo llego al Consejo de Salubridad General como secretario, en ese momento le hice una reflexión al secretario de Salud, a José Ángel Córdoba, diciendo, si se nos viene un caso de H5N1, no puedes correr el riesgo de hablarle a la entonces secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y decirle, Josefina, hay que cerrar las escuelas. Y que te diga, Josefina, a ver, espérame, tú no me ordenas a mí. Ah, no, mira, es que este es un caso de emergencia epidemiológica y yo como presidente del Consejo de Salubridad General tengo esa autoridad. A ver, no, espérame tantito. ¿Qué es eso del Consejo? Ni que nada, yo reporto al presidente Calderón. Bueno, en ese momento se propuso que en el Consejo de Salubridad General debiesen estar, y todavía no se nos venía el H1N1, debiesen estar el secretario de Hacienda, el secretario de Economía, el secretario de Agricultura, el secretario de Desarrollo Social, el secretario de Gobernación, en fin, 7 secretarios de Estado. Y la primera reacción que yo tuve fue, oye, espérate, vas a hacer crecer eso, ni van a venir. Bueno, la historia nos dio la razón. 2 años después, ahí estaban todos sentaditos en la misma mesa y el presidente de la República presidiendo el Consejo de Salubridad General, dando instrucciones a todos los que ya estaban en el Consejo. Esto demostró que hoy el tema de la salud no puede ser nada más un tema del sistema de salud. Ahora, ¿hay experiencias de esta naturaleza en otros países? Bueno, hay países con una naturaleza mucho más democrática históricamente que nosotros, Suecia, Canadá, por ejemplo, en donde hay una participación importante de la sociedad. Yo les diría, en México una propuesta como la que ustedes están proponiendo no ha habido. Y en un momento histórico en donde los gobiernos, como decía yo hace rato, están en una crisis importante. No es el caso de México nada más, es el caso de los liderazgos en todo el mundo. Y los gobiernos hoy están cada vez más acotados por la sociedad y por sí mismos, porque sus burocracias son cada vez más pesadas. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad por la salud?
del que la tome primero, ejerce liderazgo y jale a los demás. Y si esos son los empresarios con la sociedad, bienvenido esa iniciativa. Y con el gobierno, por supuesto, el gobierno no puede quedar excluido. Pero también esto habla de una transición que hemos tenido en todo el mundo, de los gobiernos benefactores que hacían todo, papá gobierno, a los gobiernos que tienen que estar atentos a la sociedad, que exige cada vez más y que tiene mayor capacidad de movilización, como se demostró en México a partir de 85 con los sismos, ¿no? Entonces estamos en una nueva realidad y de manera que esta iniciativa tiene una gran oportunidad. Cerraría con la última parte de tu pregunta, Lauro. ¿Se puede? Yo creo que se debe, y si se debe, hay que poder. Ya no es preguntar por qué no, sino cómo sí, porque ya no hay opciones. O caminamos en esa dirección, o alguien inventa otra que todavía no tengo idea de cuál sea, ¿no? Doctor, la primera pregunta es, ¿la estrategia de futuros en salud es oportuna y pertinente? ¿Cuál es la causa que esta metodología no ha impactado en políticas públicas en salud ni en el nivel de vida de la población? ¿Qué faltó? ¿Qué hemos omitido? Doctor José Zamora, disculpa, la escritura está como buen médico, no identifico, pero sí la pregunta sí la entendí. A ver, yo diría que, en primer lugar, las políticas públicas de salud en México creo que han sido de las políticas públicas más exitosas que hay en México. Simplemente hay que ver cómo ha mejorado la esperanza de vida al nacer de los mexicanos, cómo ha disminuido la mortalidad infantil. No todo es atribuible, por cierto, al sistema de salud, eso hay que reconocerlo también. Pero sin las políticas públicas en salud en este país, no estaríamos donde estamos, con los indicadores que tenemos. Y déjenme decirles todavía más, en los últimos, diría yo, 30 años, de 1980 a la fecha, ha habido verdaderas políticas de Estado. Por ejemplo, la vacunación se convirtió en una política de Estado, no es una política de un gobierno, no fueron políticas sexenales, se convirtieron en políticas de Estado, que han trascendido. Lo que hizo Soberón, lo que hizo Cumate, lo que hizo De la Fuente, en fin, ha habido una enorme continuidad. Entonces, sí ha habido un impacto de las políticas públicas en salud. Ahora, si la pregunta es, ¿por qué la prospectiva como una herramienta para anticiparse al futuro no ha empezado a tener arraigo? Yo diría por dos razones. Primero, por la situación misma del paradigma en el que vivimos, no nada más en salud. La velocidad de cambio es tal que todavía no acabamos de reaccionar como sociedad. Yo estoy seguro que han escuchado esta analogía o esta frase, que se queda la gente como conejos lampareados. Quienes van a cazar en la noche saben a qué me refiero, ¿no? Cuando se ilumina un pobre conejito, voltea a ver la luz y se queda literalmente petrificado a merced del disparo, lo cual es bastante cruel, pero así ocurre. Bueno, así estamos viviendo las sociedades contemporáneas el fenómeno de cambio. Está a la velocidad que estamos como conejos lampareados, no acabamos de entender exactamente qué está pasando. Entonces, no es un asunto, en primer lugar, de que no se quiera utilizar la prospectiva, es que ni siquiera acabamos todavía de entender en muchos niveles lo que está pasando. Yo les puedo decir que a mí me ha tomado 15 años entender y poder poner los rasgos como se están viendo. Y todavía, Víctor Díaz de la Vega recordaba hoy en la mañana un artículo que publiqué hace, pues que sería más o menos 15 años, sobre tendencias. Bueno, hoy, como quien va subiendo en una carretera, ya vamos más arriba y podemos ver todavía con mayor claridad el paradigma que se está definiendo. Antes hablábamos nada más de tendencias, hoy ya estamos hablando de nuevos paradigmas. Entonces, una razón es esa, no ha penetrado porque el entorno mismo no acaba de entender que esto es útil. Y segundo, porque finalmente tampoco somos una cultura proclive a la planeación, a la visión de largo plazo. Déjenme comparar nuestra cultura latina, y hablo de todos los latinoamericanos, con la cultura sajona. Los sajones son capaces, como lo hizo Kennedy, de anunciar en 1961 que iban a llegar a la luna, iban a poner un hombre y lo iban a traer de regreso.
y lo hicieron. Nosotros todavía estaríamos discutiendo entre el Congreso y la presidencia y todo mundo, ¿qué vamos a hacer si algún día ponemos un hombre en la luna? ¿No? Y estaríamos todos a cacerolazos, es que este es un imbécil porque no lo pudo hacer en 2 días, que lo corran, ¿no? Bueno, es que esa es nuestra cultura, somos impacientes por naturaleza, queremos que las cosas se hagan mañana, y si no se pueden mañana, entonces otra cosa, y el que no las hace mañana es incompetente, y hay que quitarlo, ¿no? Y si no, pues hay que ver el ejercicio de los entrenadores de fútbol, ¿no? Bueno, pues nada más hay que ver, no da resultados, vámonos a otro, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se construye una cultura? ¿Cómo se construye un porvenir? Por eso nos cuesta tanto trabajo. Yo daría esas 2 respuestas como razón por las cuales todavía no entramos en este ejercicio de prospectiva fácilmente, sin descalificar, por supuesto, todo lo que se ha hecho en el sistema de salud en el pasado. Muy bien, doctor. Otra pregunta. Hablamos de calidad y también de la atención médica continua y a distancia. ¿Qué hay de la calidez, el trato médico-paciente? Miren, hay experiencias muy interesantes ya. En efecto, yo alguna vez también escribía que la tecnología se estaba convirtiendo en un parteaguas entre pasado y futuro, pero también un parteaguas entre el paciente y el médico. O sea, sí separa, no hay duda de que separa. Y no hay duda que yo creo que parte del crecimiento de las medicinas complementarias se explica precisamente porque el paciente necesita que lo apapachen y que lo oigan y que lo entiendan y que lo soben y no nada más que lo metan en el tubo ahí y que además casi le dicen a uno, ya la viví yo, casi le dicen, y no respire durante la próxima hora porque si no le vamos a tener que repetir el estudio, congelado ahí por más trapitos que le echen a uno y no puede temblar, ¿eh? Bueno, eso que además si es en el sector privado me cuesta un dineral y si es en el sector público pues me cuesta todo el tránsito que hay que pasar para que llegue yo ahí, me lo contrastan con el sobador, con el acupunturista, no los estoy descalificando, simplemente estoy contrastando. Pues eso explica por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, sí hay un riesgo de deshumanización, ya lo decía el doctor Díaz de la Vega hace unos minutos, hay un riesgo de deshumanización, pero también, déjenme decirles, a veces pensamos que por el mero hecho de que el paciente llegue y tenga su atención presencial ya es humana, y no es cierto. Y hay, por ejemplo, en el IHI, en el Instituto de Mejora de Calidad de Estados Unidos, tenemos ya la evidencia de cómo procedimientos en serie para cirugía de cadera, en donde uno diría, oye, pero ¿cómo es posible que los pacientes los traten como coches, ¿no? En una línea de producción, y van, y las córneas igual, la cirugía de córnea igual, perdón, las cataratas, no es córnea, la cirugía de cataratas, una cosa tras otra, ¿no? Y los pacientes sorprendentemente salen más satisfechos. ¿Por qué? Claro, porque es rápido, pero porque además los que hacen las cosas rápido también saben que la tienen que hacer de una manera muy cálida, ¿me explico? Entonces, no es solamente la tecnología, es la manera de usar la tecnología. La otra pregunta es, ¿considera que el desarrollo humano se ha descuidado y que esto ha influido en nuestra capacidad de avanzar en el desarrollo del autocuidado? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de que hemos perdido mucho de la esencia del ser humano y del entender a las personas como personas. Por cierto, insisto, no solamente en la medicina, en nuestro caso se ve más crítico porque es la esencia misma del servicio. Las organizaciones en las que trabajamos se llaman, en la teoría de la organización, se llaman organizaciones de servicio humano. Y son organizaciones de servicio humano porque de lo que se trata es de modificar un atributo del individuo, no un objeto del individuo, sino un atributo, en este caso su salud. Y la esencia del servicio en ese tipo de organizaciones está dada por la relación entre 2 personas o más. No es entre el estetoscopio y el paciente, no es entre el tubo de rayos X y el paciente, no es entre la jeringa y el paciente. Entonces, bueno, eso se ha ido perdiendo y me parece que por desgracia en las escuelas de medicina lo hemos descuidado. Hace un momento hablamos, por ejemplo, de la bioética y la ética en general. Y hay muchas escuelas, por desgracia, hoy en este país que no les enseñan a sus alumnos nada de bioética. Y eso es gravísimo, porque entonces se cometen tonterías mayúsculas de las cuales
por las cuales pagan los pacientes. Entonces, sí, por desgracia creo que hay que hacer un gran esfuerzo. Y por eso, como yo decía ahora, y lo comentamos esta mañana, si algún ejercicio de prospectiva hay que hacer, no puede perder en su brújula el tema de los valores. Y no hay valor más importante que el valor que le da el ser humano a su propia naturaleza. La siguiente dice, ¿en qué plano se encuentra o de qué manera interviene la certificación hospitalaria en la medicina del futuro? Sí, esa es una excelente, bueno, digo es excelente pregunta porque me toca en mi fibra más preciada. Yo, vaya, la mayor parte de mi vida me he dedicado a la calidad de la atención médica y me tocó impulsar la certificación de hospitales cuando recién nació en 1999 y luego me tocó, por azares del destino, conducir la certificación en los últimos 5 años desde el Consejo de Salubridad General. Yo diría, es fundamental, primero, porque las certificaciones son las partituras de las organizaciones de salud. ¿A qué me refiero? Imaginemos que hay un director de orquesta que llega y tiene a su orquesta como están ustedes, con las cuerdas, con los alientos, con las percusiones, y entonces levanta la batuta y dice, empecemos. Y todo el mundo empieza a tocar pues lo que se le ocurre, ¿no? Y dice, ¿pero qué están tocando? Y levanta la mano el primer violín en representación de sus compañeros y le dice, oiga señor director de orquesta, ¿cuándo nos dijo que teníamos que tocar? Bueno, pero es que no estudió usted violín, ¿cuántos años? No, pues sí, yo estudié 12 años en el conservatorio. Y el señor de los trombones, también, del trombón, también estudió 15 años en el conservatorio. El problema no es si sabemos o no, el problema es que usted nos tiene que decir qué tenemos que tocar, porque si no yo toco lo que sé mejor y lo que más me gusta. Y es lo mismo exactamente que cuando llega el pediatra, la enfermera, el ginecobstetra, y cada quien hace lo que cree que es mejor. ¿Quién les dijo que era lo mejor que hacer? Mi experiencia, pues sí, pero cuando hablamos de organizaciones, la única manera de ser virtuoso es cuando todos son virtuosos, porque si no, entonces es tal el ruido que nadie destaca. No puede haber virtuosos cuando hay ruido. ¿Para qué sirve la certificación? Es simplemente una partitura para que todos sepamos qué nos toca hacer en un hospital. No como pediatra en mi especialidad, no me va a decir la certificación qué dosis tengo que dar de qué antibiótico a un niño de qué peso, eso no es la certificación, pero sí nos dice organizacionalmente qué les toca a los médicos, qué les toca a las enfermeras, qué les toca a los administrativos, para proteger la seguridad de los pacientes, para dar una mejor atención. Entonces, en ese sentido ahora, ¿qué tiene que ver con el futuro? La velocidad de desarrollo tecnológico es tal que los riesgos que puede generar para los pacientes pueden empezar a salirse de control. En otras palabras, empezar a usar tecnologías no suficientemente probadas, para las cuales vamos a necesitar proteger todavía más a los pacientes. Y eso no se puede hacer, insisto, si no es a través de una partitura. Y hablo, por cierto, de la partitura más general, como es la certificación, pero hay partituras muy concretas, como pueden ser las listas de cotejo en los quirófanos. ¿Qué tiene que hacer el médico, la instrumentista, la circulante, para hacer una apendicectomía? Y miren, la analogía es exacta con la industria de la aviación. Yo digo a un piloto que tiene 30,000 horas, 25 años volando, y cuando entro al avión y lo veo ahí en la cabina checando su listita y diciéndole al copiloto, tal botón, listo, tal otro, listo. Yo me podría acercar y decirle, oiga, ¿usted es tarado o qué? ¿Cuántos años lleva volando? Pues 25. ¿Y todavía tiene que seguir la listita que no se la ha podido aprender de memoria? No, señor, el problema no es que me la aprenda de memoria, el problema es que mi memoria me puede fallar. Y un error puede ser catastrófico. Bueno, pues lo mismo nos pasa. Y yo digo, sí, yo como cirujano he operado durante 30 años, ¿qué listas de cotejo ni qué nada? Ah, sí, pero ¿y si ese día me cambiaron al instrumentista porque se enfermó y ya no es con la que opero siempre? ¿Qué pasó? ¿No? Y el riesgo de error por distraerme, nada más por distraerme para pedir un instrumento que la enfermera que siempre me instrumenta ya se sabe, esa simple distracción puede generar un error. Bueno, entonces se necesitan esas otras partituras, como se necesitan las guías clínicas, y uno puede decir, bueno, que guías clínicas, qué monserga, además yo sé lo que tengo que hacer. Bueno, si viéramos la cantidad de variaciones y errores que hay, ya medidos, déjenme darles, y concluyo con esta ilustración la respuesta.
Hoy sabemos que en el mundo el 10% de los pacientes que se internan en cualquier hospital de un país desarrollado, y en las estadísticas mexicanas ya estamos en ese sentido al mismo nivel, el porcentaje de pacientes que sufren un evento adverso en cualquier hospital es del 10%, cada día del año. Y alguien puede decir, ¿cómo 10%? Hombre, en mi hospital que tiene 50 camas con un 80% de ocupación, tengo 35 camas ocupadas, quiere decir que hay 3 pacientes al día que tienen algún evento adverso. No es cierto. ¿Lo estamos midiendo? Entonces no me digas que no, porque a lo mejor hay una cefalea, hay un rash que ni siquiera detecté, o que dije, bueno, no pasa nada. Sí, nada más que entre esos de repente se nos cuela un paro, una caída de una camilla, etcétera. Entonces, eso ya lo sabemos, por eso necesitamos partituras y por eso ante el futuro, en este caso de la certificación, en la medida en la que la tecnología va penetrando con mayor velocidad, necesitamos estar muy atentos para proteger a los pacientes de eventos adversos, para lo cual tiene que funcionar la organización como orquesta, no como músicos virtuosos independientes. Bueno, la última corta pero muy importante. ¿Cómo ve el futuro de la salud mental en México? El tema me parece altamente relevante y preocupante. Relevante porque es un problema que ya se nos vino encima y que cada vez veremos con mayor frecuencia, por lo menos en la medida en la que haya mayor urbanización, mayor violencia, va a haber más cantidad, más estrés, va a haber más problemas mentales. Y me parece que, por lo menos en México, pero México no es el único, estamos rezagados en la capacidad de respuesta del sistema para este tipo de problemas. Y estamos rezagados porque nos estamos enfocando y estamos deslumbrados por la diabetes, por las enfermedades cardiovasculares, por los cánceres, y se nos está olvidando todo el tema de la salud mental. Yo creo que ahí hay un enorme reto y una enorme oportunidad de responder a esos problemas que se están quedando de lado. Bueno, pues estamos en tiempo. Muchas gracias, doctor. Yo creo que ha sido una excelente conferencia. Ojalá. También agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por su asistencia. Espero nos sigan acompañando en este proyecto que es muy ambicioso y ustedes son parte de él. Gracias de mi parte y del Consejo de Desarrollo Económico Sinaloa.